Bueno, arratsaldeon, guztioi, buenas tardes a todas y a todos. Me gustaría darles la bienvenida al Palacio de Congresos Europa y agradecer su asistencia en esta cita en la que se analizará la situación actual de Gaza. Como concejala de Cooperación al Desarrollo de Vitoria-Gasteiz, me gustaría darles la bienvenida también a este lugar, al Palacio de Congresos Europa, y agradecer la asistencia a este coloquio con el que inauguramos el ciclo de conferencias de las jornadas en el foco. Antes de continuar, me gustaría presentarles a las personas que me acompañan en la mesa. A mi izquierda, Rosabel Argote, periodista especializada en derechos humanos, migración y asilo, y a su lado se encuentra Aitor Zabalgogueascoa, coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza en distintas fases durante el año 2025. Eskerrik asko gurekin etortzeagatik bioi. Para el Servicio de Cooperación al Desarrollo, hoy esta jornada es especialmente significativa, ya que inauguramos la 7ª edición de las Jornadas en el Foco, que se celebrarán en Vitoria-Gasteiz hasta el día 23 de abril, bajo el título «Resistir en un mundo herido». A lo largo de estos 10 días se han organizado diversas sesiones orientadas a promover la reflexión en torno a algunos de los principales conflictos internacionales actuales, con especial atención a las crisis en Oriente Medio y el papel fundamental de las sociedades civiles en la defensa de los derechos humanos. Con esta iniciativa, desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, reafirmamos el compromiso de acercar a la ciudadanía realidades internacionales complejas y de fomentar una mirada crítica sobre los conflictos contemporáneos y la defensa de los derechos humanos. Como institución pública, asumimos la responsabilidad de generar espacios de diálogo, de reflexión, de sensibilización y de encuentro que refuercen los valores de solidaridad y de justicia social. Hasta el día 23, a través del ciclo de conferencias que inauguramos hoy, se celebrarán en este Palacio de Congresos y pondremos el foco en la grave crisis humanitaria que atraviesa la población de Gaza, en el impacto de los conflictos regionales y en el papel de la comunidad internacional, así como en la situación de los derechos humanos en territorios como el Líbano, Siria o Kurdistán. Asimismo, se abordará el papel de la sociedad civil y de los movimientos ciudadanos que trabajan por la solidaridad y la justicia global frente a las crisis internacionales. Esta cita anual, con la realidad internacional tan compleja, además, la llevaremos también a un cineforum que tendrá lugar el jueves 16 de abril en los Cines Florida. Proyectaremos la película Faisaen Irla, y con la exposición fotográfica Zubia, que hemos inaugurado esta mañana en la Plaza de la Virgen Blanca de la mano de su autor, el fotógrafo donostiarra Javi Julio. La muestra de esta exposición fotográfica, que pueden ustedes ir a visitarla, está compuesta por 22 imágenes a color y retrata la ruta migratoria de la frontera natural del río Bidasoa. A través de esas instantáneas se visibilizan las viviendas de las personas migrantes y se pone de relieve cómo las fronteras pueden convertirse en barreras selectivas que afectan de manera desigual en función del origen o del color de la piel. Les invito a visitar esta exposición y a participar en el coloquio que hoy tendrá lugar después de la exposición sobre la catástrofe humanitaria en Gaza con Aitor Zabalgogueascoa y con Rosabel Argote. Una oportunidad para profundizar en una realidad que nos interpela a todas y a todos como sociedad. Por mi parte, nada más, agradecer nuevamente su presencia y les dejo con los dos ponentes. Gracias, cuando queráis. Mila esker berriro, etortzeagatik eta hemen egoteagatik. A veces tengo la sensación de que los periodistas, las periodistas y los trabajadores humanitarios tenemos como denominador común ser como los violinistas del Titanic, que seguimos tocando esta melodía aunque el mundo parece que se está hundiendo. Y yo creo que el mundo se está hundiendo
no quiero ser tremendista ni muy pesimista, pero parece que da muestras de ello, ¿no? Y es verdad que últimamente no hablamos mucho de Gaza. Parece que Gaza informativamente se ha comido, que Irán informativamente se ha comido a Gaza, lo mismo que Gaza se comió informativamente a Ucrania, Ucrania a Afganistán, Afganistán a Siria y todos esos conflictos en África de los que poco se habla, ¿no? Por no hablar, por ejemplo, ahora de Sudán, que estamos hablando bastante poco, porque ahora todo lo ocupa Irán. Afortunadamente también hoy lo ocupa Hungría. Así que, en primer lugar, muchas gracias por poner hoy en el foco a Gaza para que siga estando en agenda. Los datos que demuestran que Gaza es el barco que se está hundiendo, pues la verdad es que son muchos. 72.300 personas muertas, asesinadas desde octubre del 2023, desde el inicio de la ofensiva israelí a raíz del ataque de Hamas. 716 asesinatos desde el alto al fuego en octubre del 2025. O sea, realmente tendría que ser cero. Y son 716 personas asesinadas, algunas por los bombardeos y otras con disparos por cruzar la línea roja. Ya saben ustedes que a cuenta de, bueno, luego tendremos la suerte de que Aitor nos lo cuente mejor, pero a cuenta de los acuerdos para este alto al fuego, Gaza ha vuelto a ser dividida en dos partes por la famosa línea amarilla que se está construyendo con bloques bloques sólidos y que se sigue moviendo a favor de Israel. Y que si cruzan la línea amarilla, esta línea amarilla, las personas palestinas pueden ser asesinadas de un disparo. La comida y el agua se siguen usando como armas de guerra. En diciembre, el último informe de monitoreo global del hambre se afirmaba que efectivamente la situación depende de un acceso comercial y humanitario ampliado y sostenible. No hay electricidad, no hay repuestos para los generadores eléctricos, no hay recolección mecanizada de los residuos sólidos. ¿Se imaginan ustedes cómo sería esta ciudad sin electricidad, sin recoger los residuos sólidos, sin agua, sin comida? No hay aceite lubricante para los escasos vehículos que se utilizan. No hay pesticidas o materiales químicos contra las plagas. Todo está contaminado. El aire, el agua, el suelo, como consecuencia de esos bombardeos que no cesen. Y en este contexto de destrucción está Médicos Sin Fronteras. Antes de empezar a hablar con Aitor, vamos a proyectar un vídeo muy breve de 7 minutos en el que ya el propio título dice mucho de la valentía de la organización, porque se titula Huellas de un genocidio. مظاهر الإبادة الجماعية ما زالت موجودة. بصراحة الشيء اللي ملفت للانتباه مدى اللي هو الطريقة الممنهجة من قبل القوات الاحتلال في تدمير هذا المكان. شيء ممنهج، إبادة ممنهجة بشكل يعني لا يتصوره العقل. المنطقة كانت هين مليانة حياة، كانت مرتبة وكان في سوق حيوي وكان في منتزه، الشوارع كانت نظيفة ومرتبة طبعا احنا حاليا في ساحة مجمع الشفاء الطبي. كان طبعا هنا في أقسام تم تدميرها بشكل كامل. هاي الأقسام كانت بتخدم كثير ناس. يعني بينزلوا بياخذوا قسط من الراحة فيها، لكن للأسف بعد كل هذا الدمار تحولت هاي المنطقة لمقبرة داخل مجمع الشفاء الطبي. طبعا راح نطلع هان راح نلاقي اللي هو قبور لرفاة الشهداء، لأنه بهداك الوقت
ما الناس ما كانوا بيقدروا ياخذوا الشهداء يدفنوهم في المقابر المخصصة. في آخر أيام قبل ما يتم إخلاء عدد غزة كانت تجينا بعض الإصابات نتيجة الاستهدافات المجاورة في المنطقة، وكانت أصوات الانفجارات عالية جدا، والخوف من اضطراب الآليات لأنه كان في تقدم بري من عدة محاور، وهذا كان الخوف يعني يتملكنا. تخيلي انت لما بتمشي من مدينه غزه الى منطقه الجنوب، بتمشي لا يقل عن 20 ل 25 كيلو مشيا على الاقدام، ما يقارب من 4 ل 5 ساعات يوميا. يعني انا عشان اجي على الدوام اسلم دوامي الصبح الساعه 8، كنت انا بطلع تقريبا الساعه 4:30 من البيت، ولما انا اوصل بيتي اخر النهار كنت اغادر 3:30 4 من الدوام، اوصل ما يقارب الساعه 7:30 8 المساء. طبعا هاي الطريق طريق محفوظ، يعني مليئه بالمخاطر، القصف، الطخ من كل مكان، ما في اي شيء ممكن يحسسك بالامان. الشيء الملفت في هذاك الوقت بصراحه انه انا لما كنت افوت بين الاقسام بين المرضى، المرضى عارفيني، يا حكيم، يا ممرض، يا كذا، انا فلان، فكرني، اطلع فيه، هو المريض نفسه اللي انا كنت بتابعه في منطقه شمال قطاع غزه. احكي له كيف الطريق، طمني، المهم انت وصلت كويس، احكي لي الطريق كلها طخ، كلها موت، كنا مهددين في كل لحظه نموت، كان القصف حوالينا، كان الطخ حوالينا، كان دائما يتداول لهم. احنا متى حنرجعوا تشتغلوا بالشمال؟ احنا متى حنرجعوا تفتحوا اقسام الشفاء؟ أول يوم رجعت فيه هنا على الشغل كان شعور جميل إنه نرجع لخدمة الناس، إنهم كانوا بأمس الحاجة للخدمات اللي بنقدمها. استقبلنا تقريبا 64 حالة، وكان عدد كبير بالنسبة لأول يوم عمل من عودة النزول. الحالات اللي ما نزحت على الجنوب وضلت في مدينة غزة كانوا بأمس الحاجة لمتابعة الغيار ومتابعة الجروح، إنه كانت الجروح سيئة جدا، وكانت تعاني من كانوا يعني المرضى يعانوا من التهابات شديدة. يعني أنا كنت بستنى هاي اللحظة إنه نرجع لأماكن تواجدنا، نقدم الخدمات الصحية كاملا، نرجع نفتح أقسام الشفاء، نرجع نفتح عياداتنا. الشيء المؤسف اللي احنا وصلنا له انه منطقة الشيخ رضوان مدمرة، العيادة مدمرة، فللأسف مش راح نقدر نقدم خدماتنا في الوقت الحالي لإلها. الشعور اللي بصراحة كان كويس بالنسبة لنا انه أقسامنا في الشفاء ما زالت كويسة، ممكن نقدم خدماتنا فيها، لكن كمبنى موجود، لكن كأدوات، لكن كسبلاي هل موجودة أو لا؟ يلا. أول زيارة لما أجيت أتفقد البيت إذا كان واقف أو إذا كان في منه جزء سليم، شفته إنه مدمر، كان إحساسي يعني مليان حزن وفقد، لأن البيت اللي ما كانش بس عبارة عن حيطان أو كان عبارة عن عفش أو كان عبارة عن ذكريات، كان بالنسبة لي الدفء، كان بالنسبة لي الملاذ الآمن إلي ولزوجتي ولبناتي. لما أجينا في ناس كانت ترتب أو تستصلح لو كان يعني على الأقل لو كان غرفة، لأنه ما في أي ملاذ ثاني يتوجهوا له، لأنه خيار الخيم خيار صعب جدا، بدها تحاول تعيش بأقل الإمكانيات الموجودة.
أنا حستقر في مكان، حركز على حياتي، حركز على حياة بناتي، على الدمار اللي أنا شايفه. الأمل موجود بس صعب. Hoy de Médicos Sin Fronteras nos acompaña el coordinador de emergencias que salió de la franja a mediados de noviembre. Tu experiencia en Médicos Sin Fronteras creo que supera los 30 años, con lo cual tienes un dilatadísimo recorrido. Aitor fue director general y miembro del Comité Ejecutivo Internacional entre 2006 y 2012. Y ha ejercido su trabajo en más de 40 contextos. Con esta trayectoria, Aitor, ¿quién es Médicos Sin Fronteras? ¿Qué es Médicos Sin Fronteras? ¿Desde cuándo opera en Gaza? ¿Y qué es lo que ha estado haciendo en Gaza en todos estos años? Porque desmintiendo ese pensamiento que a veces se tiene de que Gaza empezó a existir en octubre del 2023. Bueno, Gaza y Palestina es un contexto en el que hemos trabajado los últimos prácticamente 30 años. Al principio no era tanto Gaza, sino era el Cisjordania. Cisjordania, las condiciones que se daban cuando hubo la primera intifada, la segunda intifada, etcétera, etcétera, eran de alguna manera casi peores en Cisjordania que en Gaza, ¿no? Gaza entró en una espiral difícil a partir del 2006. Hamas ganó las elecciones, hizo una guerra civil contra las demás facciones políticas de la franja y bueno, pues ha estado, desde que se retiraron las colonias que había allí, pues ha estado mucho más cerrada, ¿no? Muchísimo más cerrada y bueno, pues al final lo que pasa es que Gaza es una cárcel a cielo abierto de 20 por 40 kilómetros y bueno, pues ha habido diferentes tiempos y diferentes momentos. Casi siempre hemos tenido que lidiar con los efectos de los ataques israelíes a la población gazatí. Sobre todo hemos tenido clínicas que trataban trauma, clínicas que trabajaban quemados, sobre todo quemados también, que era una condición que era muy frecuente y no era tan fácil de encontrar especialistas en Gaza, teniendo en cuenta que el cuerpo, digamos, los palestinos tienen gente muy bien formada en todos los lugares del mundo y tienen trabajadores médicos muy buenos en todos los lugares, pero bueno, había cosas que hacía falta. Y durante la última época pues ha sido de todo, porque tenemos dentro ahora mismo 2 hospitales de campaña, uno de 150 camas y el otro de 90 camas, 6 centros de salud, que podrían ser como cualquier ambulatorio, cualquier ambulatorio de los de aquí, y tenemos también centros médicos avanzados y un programa de distribución de agua muy grande. Entonces las actividades, bueno, llevaría mucho tiempo, pero básicamente, bueno, presencia durante casi 30 años. Y por lo que estás comentando, sobre todo asistencia sanitaria y proporcionar agua, alimentos. Sí, sí, porque en Gaza y en Palestina normalmente otro tipo de ayuda no ha hecho falta. Ahora sí, obviamente, estamos hablando de que hay de los 2.100.000, 2.200.000 personas que viven en Gaza, pues hay 1,5 millones que están desplazadas. O sea, dentro de la propia franja, lo que significa que o viven fuera de casa, o viven en las ruinas, o viven entre bueno, cambuches, porque no estamos hablando de tiendas de campaña, no estamos hablando de módulos de containers o lo que fuera. Hay por encima de 500.000 de familias que necesitan alojamiento y 500.000 de tiendas que tenían que haber entrado a raíz del alto el fuego y que no han entrado. Ahora mismo hay menos de 80.000 dentro
y hay por encima de las 150.000 esperando fuera y que no entran. Para que nos hagamos una idea del tamaño, ¿cuántas personas trabajáis o han trabajado en diferentes momentos de la organización? Nosotros en el momento, bueno, ahora mismo, que sí que seguimos teniendo la mayoría de los trabajadores, son unos 1.300 colegas palestinos, y nosotros los que venimos de fuera somos poquitos, 40 o algo así. 40, sí. Algunas de las personas que estamos aquí tal vez desconocíamos que incluso cuando un país ocupa a otro, tiene normas que cumplir. El cuarto convenio de Ginebra obliga a la potencia ocupante a permitir las operaciones de socorro en beneficio de la población ocupada. Creo que es el artículo 59 y el 63. ¿Esto ha sido así durante todos estos años de los que estamos hablando? ¿Israel ha estado permitiendo como potencia ocupante de Palestina que Médicos Sin Fronteras haya estado proporcionando ayuda? Bueno, no es que permita, es que tienen la obligación de hacerse cargo de la población a la que están ocupando. Y esto viene desde los años 40, o sea, no viene desde ahora, ¿no? Entonces, no lo están cumpliendo. De hecho, ya hemos pasado varias veces por el hecho de que no nos registran, no nos dan una, ¿cómo se dice?, personalidad jurídica en Israel, y no nos dejan entonces transitar a través de Israel para llegar o a Cisjordania o a Gaza, ¿no? Que es el caso ahora. Nosotros en enero cambiaron las normas, como si fueran aquí las normas de las asociaciones y de las fundaciones. Cambiaron las normas y ha habido una veintena de organizaciones que nos hemos quedado fuera, y bueno, hemos pedido a la Corte Suprema, hemos hecho una reclamación, estamos esperando la sentencia, pero creemos que va a ser negativa, ¿no? Entonces, nosotros estamos legalizados por la autoridad palestina, pero al no estar legalizados por el gobierno israelí, ahora no nos dejan transitar por territorio israelí, no dejan transitar los suministros, no dejan transitar la gente, ¿no? Entonces ahora estamos realmente en un callejón sin salida nosotros también. O sea, los compañeros siguen trabajando, los compañeros palestinos, pero tenemos suministros para 2 meses o 2 meses y medio, algo así, de medicamentos, de otras cosas, de cosas a las que igual nadie pensaría, pero que tú las has mencionado, es de aceite de coche, pues para una semana. O sea que dentro de poco no vamos a tener vehículos funcionando o generadores funcionando que son necesarios para cualquier cosa. Hay que recordar que en Gaza prácticamente todo el agua se produce en plantas de desalinización. O sea que hace falta energía para conseguir agua potable o agua doméstica. Que doméstica es salada, pero no tan salada. O sea, no se puede beber, pero se pueden hacer muchas cosas con ese agua, ¿no? Lo mismo pues con un ascensor de un hospital. Hay los hospitales como el Shifa, 3 o 4 pabellones están completamente destruidos, y los que no están destruidos pues son edificios de 8 plantas. Si no tienes un ascensor, la capacidad de hacer gestiones de ese hospital pues son limitadas. La electricidad y la energía es el principal problema ahora mismo, porque da como resultado un montón de problemas a los habitantes y a la gente que está intentando ayudar. Claro, y esto además se produce en un momento cuando, después del acuerdo entre Israel y la OLP, la Organización de Liberación Palestina, invocado por la propia Israel en 2025 ante la Corte Internacional de Justicia, se ha dicho ya muchísimas veces que el Estado de Palestina conserva la autoridad soberana para autorizar la ayuda humanitaria. ¿Cómo es que no está llevando a cabo esta autorización y la comunidad internacional no lo está denunciando de una forma más intensa? Bueno, el caso es que hay alguien que tiene el poder y que tiene la fuerza y la voluntad de imponerlo, ¿no? Y entonces esto es lo que está funcionando. O sea, si las declaraciones y las sentencias no van apoyadas con otro tipo de medidas, pues estas no se pueden poner en marcha. Entonces, ahí está. No, es que también nosotros vemos las consecuencias inmediatas. Estamos reclamando constantemente que Israel cumpla con sus obligaciones como Estado ocupante,
y pedimos también pues, a los demás estados que presionen. A veces miramos a Europa y a Estados Unidos con razón, pero bueno, hay que recordar también que los países árabes son los primeros que mencionan los compañeros palestinos cuando estamos hablando de falta de solidaridad, falta de ejecutar, digamos, acciones para que Gaza y para que el Cisjordania pues estén un poco mejor, aunque sea un poco mejor. Ellos siempre hablan primero de los países árabes, que no están cumpliendo con su parte como países hermanos. Porque en estos momentos, ¿cuál es la situación de Gaza? Más allá de lo que estamos diciendo, ¿es Gaza un país habitable o no lo es? No es un lugar viable. Este es el problema. El problema de Gaza es que el nivel de destrucción es tan brutal que no es ahora mismo un lugar viable para vivir, ¿no? Entonces, has mencionado tú muchos elementos. Primero, si hay el 48% de la franja está fuera del control israelí y el 61% controlado por Israel. La zona controlada por Israel, que es la famosa esta línea amarilla para su lado, yo creo que se pueden contar en decenas los edificios que están en pie. Y son todos puestos de vigilancia que están de ellos, o ¿cómo se dice? O almacenes, o etcétera, etcétera, ¿no? O sea, lo demás es bueno, no sé, yo he visto esto en otros lugares, pero lo he visto pues porque un terremoto lo había hecho, ¿no? Pero no porque... Es difícil de entender cómo la mano humana puede hacer eso. Pues eso para empezar. Entonces, bueno, está fuera del alcance de los palestinos toda la tierra cultivable que existía antes, porque la mayoría de la tierra cultivable estaba pegada a la zona israelí, porque de allí para abajo prácticamente es Gaza viene a raíz del río Gaza, del Wadi Gaza, y es una zona de playa, entonces es una zona de arenas. Entonces la parte más fértil y la parte que está mejor posicionada para producir comida está en el este de Gaza y en el sur, y están completamente, primero, destruidas y segundo, que bueno, no están alcanzables. Entonces, es gente que no puede producir su propia comida, que está apelotonada en la mitad del territorio. La mitad del territorio también está con un nivel de destrucción brutal. El agua hay que producirla con desalinizadoras, porque ahora, bueno, de hecho, hay otra, ahora lo cuento, pero la comida tiene que entrar de fuera. Muchos de los servicios esenciales también, la electricidad también, ¿no? Porque hace falta fuel, o sea, todo es así, ¿no? El gobierno israelí da suficiente agua a la población de Gaza de manera diaria, 25 litros por persona a día, que deberían de ser suficientes en una situación de extrema emergencia y tal. Lo que no dicen es que los acueductos, bueno, las tuberías de agua, en el momento en que entran en Gaza, están tan bombardeadas que no pueden distribuir ni un solo litro de agua a ningún lado. Entonces, cuando tú le preguntas al gobierno israelí, ¿están distribuyendo agua? Sí, nosotros estamos cumpliendo. Nosotros estamos llevando agua a Gaza y estamos llevando agua suficiente para toda la población, para estos millones de litros. Tal. Millones de litros que a propósito se vierten en el suelo diariamente para justificar, por un lado, que ellos están dando agua, y por otro lado, para que nadie, o sea, para que sea más difícil argumentar que realmente el agua no llega a la gente, ¿no? Pasa lo mismo con el Internet, pasa lo mismo con la electricidad, pasa lo mismo con todo. Oye, y estando todo tan destruido, ¿por qué pringarse en impedir que 37 organizaciones, que bueno, algunas luego ya han corregido su documentación para poder formar parte de este registro de asociaciones con permiso para operar en el territorio palestino ocupado? ¿Por qué este movimiento? Igual nos puedes contar cómo ha sido el proceso. Yo creo que igual algunas personas que están aquí no lo conocen. Bueno, hay diferentes... Somos todas diferentes también, diferentes organizaciones, pero bueno, básicamente lo que tendríamos muchas de ellas en común es que somos organismos que tenemos cierto nivel de eficiencia y de conocimiento de lo que hay, de lo que hace falta en Gaza, y estábamos bien situadas para atender a la población, ¿no? Y lo que sobre todo quieren
tanto Estados Unidos como Israel es que haya organizaciones de ayuda que se callan y que, digamos, de alguna manera le dan luz verde a los planes que tiene el Consejo de Paz y Estados Unidos para Gaza, ¿no? Entonces, no estamos hablando de nosotros, de Médicos Sin Fronteras solo, estamos hablando de que el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, que es el gran socio de urbanismo de la ciudad de Gaza, lleva meses sin poder colaborar porque no les dejan ni entrar, ni hablar, ni no sé qué, ni no sé cuántos, ¿no? Lo digo esto porque no sé si habéis seguido, cuando habéis visto estas fantasiosas planes de los americanos de construir un Dubái en Gaza. Claro, lo que estaba haciendo el Ayuntamiento de Gaza era construir un Barcelona. Es una gran diferencia conceptual como sociedad, como ¿cómo se dice? Como urbe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, va desde ahí hasta organizaciones pues que solo hacen que solo hacen las cosas más pequeñitas, pero no. Entonces, en el proceso que nos pusimos... Para explicar... sí, para explicar qué ocurrió. Israel obligó a las organizaciones, corrígeme si me equivoco, obligó a las organizaciones a tener que proporcionar los datos personales de sus personas trabajadoras para poder conseguir ese permiso para seguir trabajando. Y si las organizaciones, amparándose en toda la legislación de protección de datos, de protección de riesgos de sus personas trabajadoras, no daban a Israel sus datos, entonces se les negaba el permiso para seguir trabajando. Eso era así, ¿no? Sí, ha sido así. Entonces ha habido una serie de organizaciones que nos hemos negado con más o menos unanimidad y bueno, pues nos han quitado digamos, el registro, el derecho a operar en esto. Entonces, bueno, para entrar, por ejemplo, en Gaza tienes que pasar por Israel, de alguna manera o de otra. Incluso en la frontera con Egipto hay una franja de 20 metros, 30 metros que está controlada por Israel y donde entonces no entran ni suministros ni entra gente que no sea mirado por Israel. Entonces, bueno, hemos puesto eso, hemos puesto esa denuncia, ha ido al Tribunal Supremo, que sería como el Tribunal Supremo de aquí, y bueno, estamos esperando la sentencia, pero creemos que va a ser negativa. Entonces, bueno, pues estamos... O sea, y en estos momentos, entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué operaciones se están llevando a cabo? Bueno, estamos llevando, como digamos, un 80% de las operaciones, hay un 80%, un 80-85% de las operaciones. Una parte, pues lo que dependía de médicos o cirujanos súper especializados, cosas de ese tipo que no estamos pudiendo hacer porque no estamos pudiendo hacer las rotaciones. Dentro de Gaza entran bastante, no solo de Médicos Sin Fronteras y de otras organizaciones, entran equipos médicos de emergencia que son los que apoyan los turnos en las urgencias de los hospitales del Ministerio de Salud, en servicios especializados, etcétera, ¿no? Y bueno, no son muchos, igual en total entre todas las organizaciones serán unos 300 o 400 médicos que están a turnos, diferentes turnos, pues bueno, pues fulanito, 2 en traumatología del Hospital Shifa, 3 en neonatología de no sé qué. Cosas son muy especializadas o cosas que necesitan una carga de trabajo tal que ya no hay manera de que los médicos palestinos lo lleven adelante, ¿no? Y bueno, pues estamos esperando a ver si hay una mínima rendija legal para poder utilizarla y si no, pues bueno, pues es posible que en menos de 2 o 3 meses no podamos operar. Sobre esto que nos estás contando, un vídeo que os llegó precisamente hace, ¿no? el 6 de abril, hace unos días. Sí. ¿Te vas a animar entonces a...? Bueno, le puedo explicar un poco, sí. Bueno, el otro día hubo lo que estábamos comentando, hubo un incidente bastante grave en el campo de Magasi, que es uno de los campos que está muy cerca de la línea amarilla. Todo hay que decirlo, hubo un enfrentamiento entre 2 facciones palestinas. O sea, hubo un enfrentamiento en el campo y el ejército israelí aprovechó para bombardear durante digamos, la refriega, ¿no? Y entonces al final hubo pues unos 14, no sabemos muy bien, pero 14, 16 muertos y bastantes decenas de heridos
en muy poco tiempo y, bueno, pues niños de todo. O sea, Entonces, este es el hospital de campaña de Médicos Sin Fronteras, que está cerca, relativamente cerca de este lugar. Y esta es una de las personas afectadas que está explicando pues, lo que le ha pasado. وتم استهداف مجموعة من الناس بالطيران أول مرة مصابين اللي كانوا موجودين على الأرض حاولوا بعض المدنيين. Estas situaciones son tremendamente caóticas. Suele ser muy difícil recoger a la gente que está herida o que está herida grave, porque muchísima gente la coge por su cuenta, la montan en carros, la montan con los animales y tal. Y a veces, claro, la gente no sabe dónde llevarlos. Entonces, si no lo llevan al hospital directamente, si lo llevan a un centro de salud, luego hay que llevarlo del centro de salud al hospital por el tipo de gravedad, hacer la selección, que es el triaje de los heridos, e intentar que la persona que está más grave, pues intentar intervenirla cuanto antes, ¿no? No es el caso esta vez porque eran decenas nada más, pero nosotros nos hemos llegado a encontrar en verano, cuando estaban funcionando estos centros de distribución de los americanos, hemos llegado a tener 400 heridos en menos de 2 horas en un hospital. Como podéis entender, es inmanejable, absolutamente inmanejable. O sea, por mucha gente que tengas, por mucho que tengas, es absolutamente... Y entonces, claro, esto también desmoraliza muchísimo a todos los trabajadores, porque, claro, ves que no puedes ayudar. O sea, al final se te llena el hospital de gente, se te llena el hospital de heridos y realmente es prácticamente imposible hacer una selección de quién necesita ayuda antes, quién necesita ayuda después o lo que fuera, ¿no? Y bueno, esto estaba organizado en Gaza antes. En Gaza pasaba una cosa de estas antes y entre los 5 grandes hospitales pues se distribuía, lo mismo que pasaría aquí, ¿no? O sea, llevo a 5 personas a Txagorritxu, llevo a 5 personas al otro, tal. Esto ahora no se puede hacer, ¿no? Y te encuentras con el hospital más cercano, pues con 400 heridos de golpe en 2 horas. O sea, hay muchísima gente que se muere porque no llegas a hacer la lista de quién tiene que pasar o quién no tiene que pasar, ¿no? En 5 minutos o así abriremos los micrófonos para que se vayan preparando cualquier pregunta que le quieran hacer. Yo dejando un poco de lado Gaza como algo concreto y yendo a una reflexión más amplia sobre la ayuda humanitaria, sobre el sentido de la ayuda humanitaria. ¿En algún momento piensas que la ayuda humanitaria es una tirita a una herida muy grande, a ese mundo que se desangra, o incluso una especie de lavado de imagen de Occidente, que por una parte es cómplice de algunos de los grandes conflictos y guerras que se están produciendo y por otra parte financia ayuda humanitaria o incluso cooperación al desarrollo para paliar esos desastres? Es una de las críticas que a veces se manejan cuando se habla de la cooperación o se habla de la acción humanitaria. Bueno. Y eso, lo único que iba a decir, que era, como adelantaba al principio, el hecho de que ya el propio documental que se ha producido por Médicos Sin Fronteras lleve como título Las huellas de un genocidio, dice mucho de la valentía de la organización en un contexto en el que muchas organizaciones han tardado en poder llamarlo genocidio por todas las consecuencias muy lógicas de hacer una denuncia que les implicase ser expulsadas del país. Bueno, es ambas. O sea, la ayuda humanitaria es una tirita y nunca ha pretendido ser nada más que una tirita. O sea, y esta es la vocación. O sea, tú estás en la carretera, tienes un accidente y vas a tener un accidente 1 o 2 veces en tu vida y ese día vas a necesitar la ambulancia, no necesitas la ambulancia todos los días, ¿no? Y el hospital el día siguiente. Entonces, la vocación de la ayuda humanitaria es esa, es de ayudar a la persona en el momento crítico para que salga y luego la persona pueda hacer sus propias decisiones de lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces, a veces se le ha pretendido dar un poder o una capacidad que no tenía, ¿no? Y yo no, bueno, aquí hay gente veterana como yo. En el tsunami
nosotros, después de varios días de estar allí, dijimos que no recogíamos más dinero para esto. Y entonces la gente dijo, pero bueno, no hace falta. Y dice, sí, sí hace falta, pero nosotros no lo podemos utilizar, no somos capaces de utilizar tanto dinero. Y además esto, o sea, lo que hay que hacer de ayuda humanitaria se está haciendo. O sea, aquí lo que hace falta es reconstruir, no sé qué. O sea, y esto lo tiene que hacer otra gente. O sea, lo tienen que hacer los países, lo tienen que hacer las asociaciones de base, lo tienen que hacer las comunidades, etcétera, ¿no? Entonces, a veces se ha pretendido que la ayuda humanitaria solucione cosas que no puede solucionar. Esa es la primera cosa que es importante de tener en cuenta. Y la segunda, sí, es un lavado de imagen. O sea, es verdad que hay muchísimos estados que la utilizan como un lavado de imagen, sistemáticamente. Y parece además, y se le da ese contenido que no tiene. Ese contenido que no tiene, ¿no? Entonces, lo hemos visto durante muchos años, utilizar la ayuda humanitaria como una justificación. Primero, bueno, la situación humanitaria como una justificación para la violencia y para la guerra, y también la hemos visto como un pretendido alivio que no debería de ser, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos criticado siempre esto, llevamos muchos años diciéndolo y señalándolo como es lo que es un lavado de imagen que no debería ser así. ¿Y cómo gestiona una organización esa necesidad moral o esa decisión moral de denunciarlo y a la vez saber que una denuncia puede provocar que el Estado cierre las fronteras, te cierre el paso y no puedas entrar para hacer tu trabajo y hacer tu asistencia humanitaria para la que tú tienes tu misión y misión? Bueno, honestamente nosotros tenemos muchas discusiones dentro, entre los que la gente que piensa que es más pragmática y que tiene que intentar llegar hasta el final y gente que dice, bueno, pues si no te dejan, no te dejan, ¿no? El problema es que antes los estados, había muchos estados en África, en Asia, que eran débiles y su capacidad de implementar las decisiones eran muy limitadas, ¿no? Ahora, en cambio, en los últimos 25 años, lo que los estados han desarrollado es la capacidad no de gobernanza, sino de control de la población. Pero no se ha desarrollado lo mismo los sistemas de salud o los sistemas de bueno, pues la economía, etcétera, etcétera. Entonces, te encuentras con muchísimos estados ahora mismo que tienen la capacidad de decirte que no, cuando tú sabes que hace falta, porque hay población vulnerable, población marginada, población vulnerable a propósito, intencionadamente, y bueno, pues no hay. Entonces, es un equilibrio muy difícil, ¿no? Es un equilibrio entre decir las cosas en privado para que funcionen, a veces en público para que funcionen más, y otras veces pues bueno, pues no queda otra que decir y tirar la toalla, ¿no? Nosotros el último año pues hemos tenido muchísimos problemas, el año anterior muchísimos problemas en Camerún, pero bueno, nosotros hemos protestado en público, etcétera, pero evidentemente esto no llega a los medios. Hemos tenido muchísimos problemas en Etiopía, hemos tenido muchísimos problemas en Siria, hemos tenido muchísimos problemas en Sudán, donde prácticamente no hay Estado, pero lo único que queda del Estado son las Fuerzas Armadas y el sistema de control de la ayuda humanitaria, porque como no hay economía, la única economía es de la ayuda humanitaria. Entonces, lo único que les interesa controlar es la ayuda humanitaria, ¿no? Entonces, bueno, pues, hay Estado para controlar a las ONGs y Estado para controlar, bueno, para hacer la guerra, pero no hay Estado para evitar pues miles y miles y miles de violaciones, como hemos publicado hace poco, la semana pasada, en un informe que ha habido en Sudán durante los últimos 3 años. Les animo a que participen, seguro que les han surgido muchísimas preguntas. Bueno, yo con esto que estás contando, ¿no? Mientras ustedes se van animando en este contexto, ¿qué pide Médicos Sin Fronteras a la ciudadanía? ¿Qué pide a la calle? ¿Qué pide a quienes estamos aquí, a quienes han ido hoy a la inauguración de la exposición, a las plataformas que están movilizándose por Palestina? ¿Qué se puede hacer? Bueno, nosotros a la ciudadanía lo que vemos es interés. Interés en los temas, porque del interés pues surge la actividad de la persona y tal, ¿no? Entonces, bueno, luego ya el otro es
está muy a mano de la persona como individuo o del grupo, o un colectivo, o de los colectivos, o lo que fuera, ¿no? Si no pierdes el interés en lo que pasa a los otros, aunque estén un poco lejos, pues bueno, pues siempre tienes la alternativa de pensar qué tienes que hacer, qué puedes hacer para que no pase una cosa o lo que otra, ¿no? En el caso de Gaza, pues bueno, es muy claro que pedimos el acceso de la ayuda humanitaria principalmente, además del respeto del alto el fuego, y esto solo puede venir de presión de los estados, porque al final, pues ahora yo por ejemplo, esto no es de Médicos Sin Fronteras, pero bueno, hay una iniciativa europea ahora mismo que ha recogido pues 900.000 firmas o algo así. Hace falta llegar a 1 millón de firmas en 17 países diferentes para intentar que no haya comercio de armas con Israel en Europa, ¿vale? Entonces yo os animo, no tengo aquí la dirección, pero bueno, veis, iniciativa europea para, por ejemplo, esto llevaría a una ¿cómo se dice? Una iniciativa legislativa popular en el Parlamento Europeo o lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de cosas son las que hay que tener en la cabeza. No la llevamos nosotros, no sé, ni idea quién la lleva, pero bueno, son el tipo de acciones que hacen poner presión en los estados y en los poderes que trabajan a ese nivel. Podéis preguntar lo que queráis, ¿eh? Sí. Sí, me creo una inquietud que me ha surgido de las palabras que has dicho. Bueno, tengo claro que es una barbaridad lo que está sucediendo, lo que llevamos sucediendo desde hace muchos años, pero me llamó la atención las luchas, cómo está dentro de Gaza las luchas entre palestinos. Parece, quizá desde las noticias, pues vemos el genocidio y parece que, bueno, hay un sufrimiento enorme de la población, pero me ha llamado la atención de lo que has expresado, que sí, dentro de la población hay unas luchas intestinas fuertes, incluso muy violentas, y entiendo que eso también afecta a cómo se puede resistir ante una situación de estas, y quizá también una utilización por parte de Israel de ciertos grupos para generar esa lucha interna. Sí, bueno, jamás ganó las elecciones en 2006, pero también hubo una guerra civil que se llevó por delante a prácticamente toda la oposición. Todas las facciones de la OLP, que era lo que nosotros conocíamos aquí, de la Yihad Islámica, de varios. O sea que jamás ha tenido una primacía militar y burocrática en Gaza durante los últimos 20 años, claramente. No hay prácticamente grupos que le puedan responder. Dentro de Gaza ha habido problemas, sobre todo con grupos que tienen relación con grupos familiares. Las estructuras familiares extensas en Gaza son muy fuertes y que están siendo obviamente manipuladas por Israel. O sea, obviamente, o sea, tienen armamento nuevo, tienen vehículos nuevos y cada vez que entran a incordiar o a pelear o a hacer alguna cosa, tienen el apoyo aéreo de Israel, o sea, muy claramente. Entonces, yo también no tengo problema en decirlo, jamás ha sido un gobierno muy autoritario, de que muchísimos palestinos, por lo menos los palestinos que yo conozco, la mayoría de los que yo conozco, no estaban de acuerdo con su gobernanza. Y bueno, pues sí, ha habido situaciones muy difíciles y tal. Pasa que cuando tienes delante a un enemigo que te produce tanto sufrimiento y tanto dolor, pues al final hay muchas cosas de estas que se disuelven, ¿no? Entonces, bueno, son pequeños, pero en Gaza es sorprendente que, coordinados por un movimiento islamista bastante radical como es Hamás, pues los demás grupos son un grupo
grupo comunista, el otro comunista no sé qué, el otro anarquista y el otro de no sé qué, religioso, pero de otro esto, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido sí, hay mucha tensión. Las cosas cuando están como están, evidentemente la imposición del orden era, por ejemplo, un tema que estaba muy claro. Cuando estaba viendo los bombardeos en verano, la gente decía, mira, que haya un alto fuego. Lo único que querían era, primero, que haya un alto fuego para que paren los israelíes, y segundo, que vuelva jamás a poner la policía en la calle. O sea, estas eran las dos cosas que te decía cualquiera, de jamás o de no jamás. Porque lo que la gente le quería era que bueno, pues que se pudiera andar por la calle otra vez normal, porque lo que no pasaba con unos pasaba con otros. O sea que sí, es una... y luego, pues bueno... Bueno, de hecho está todavía, ¿no? Todavía está en Gaza, bueno, la policía de Hamás. Están cumpliendo en el sentido de que con lo que se habían, no habían ganado y se habían arrogado, entonces bueno, pero por ejemplo ahora, pues antes no había controles de policía, ahora hay controles de policía, pero es un peligro porque te los pueden bombardear. Entonces, si te para la policía para pedirte los papeles del coche, pues te estás jugando la vida, porque puede venir un israelí y te va a tirar un misil, ¿no? Entonces, bueno. Sí, pero bueno, ahora sí hay, sí. Sí. Bueno, sobre este tema de los grupos palestinos, el grupo principal es Hamas, pero en este caso, con el ataque de Israel, se han unido todos, incluso al Fatah, el Frente Popular, el Frente Democrático Popular, y están todos unidos contra Israel. Es cierto que Hamas es el más importante con diferencia, ¿eh? Y bueno, lo que has comentado tú, los otros son bandas de asaltantes que roban la comida y están protegidos por el gobierno de Israel y luchan contra el resto de estos, pero vamos, son piratas, vamos. Y no sé, la pregunta, claro, a una ONG, ¿cómo solucionar esto? Como bien dices tú, pues, la pregunta está por los gobiernos, ¿no? Tú tampoco eres el gobierno de España, pero bueno, por la parte política que te toca, las iniciativas que ya se están mencionando, que se plantean, por ejemplo, hay un acuerdo de Israel con la Comunidad Económica Europea por el cual Israel es como no paga tasas, diríamos, o paga las mismas que si fuera un país europeo, ¿no? Ese acuerdo está supeditado a que Israel cumpla con los derechos humanos. Como no los cumple, pues la Unión Europea debería romper ese acuerdo. Evidentemente, un país como Alemania, que ni siquiera deja mostrar una bandera palestina, es difícil que vaya a hacer eso. Hoy por hoy, el Estado que más está presionando es el Estado español, pero bueno, es una avanzadilla que sí que pone en evidencia a muchos otros, y no sé, quizás la respuesta es más de la parte política, no sé qué opinas. Bueno, gracias por la pregunta. Realmente esto se está llevando, bueno, pues a nivel nacional, a nivel europeo. Yo soy concejala del Servicio de Cooperación al Desarrollo, con lo cual la política internacional a mí no me toca de lleno. Pero sí que es cierto que España, bueno, ya catalogó como genocidio lo que está sucediendo en Gaza. Estamos viendo lo que está sucediendo en Gaza, como hablaban, ¿no? Ahora el tema de Irak. Se está comiendo lo que está sucediendo en Gaza, pero hoy también ya escuchábamos en los informativos, ¿no? Que bueno, pues estamos también ya en el punto de mira, ¿no? de Netanyahu, de Trump, ¿pero por qué? Bueno, pues porque somos molestos en estos temas, somos molestos porque, bueno, pues no comulgamos, ¿no? Con ruedas de molino. Y tampoco puedo responderte mucho más porque la política internacional está a otra escala, está a otros niveles, y seguramente Aitor nos puede decir, bueno, pues todo lo que nos ha contado, ¿no? Sobre todas esas iniciativas que se están llevando a cabo, bueno, y que terminarán posiblemente en el Parlamento Europeo como una iniciativa legislativa. Pero bueno, necesitamos firmas, necesitamos apoyos, necesitamos plataformas y resiliencia en estos casos. Bueno, hablábamos sobre las tensiones dentro de Gaza.
una de las dudas que también suele surgir es qué pasa en Palestina, o sea, qué pasa en Israel. No hay grupos de resistencia en Israel. ¿Dónde está la información sobre pues estas otras ONG que se están plantando, que están diciendo no a Netanyahu? ¿Existe un movimiento de resistencia fuerte en Israel? ¿Lo estáis conociendo desde Médicos Sin Fronteras? Existe. Fuerte ya no lo sé. Es difícil de calibrar. Es que en esta situación es muy difícil de calibrar el estado de la sociedad civil israelí, ¿no? Entonces hay muchísimas organizaciones que están desde hace muchos años trabajando y yo creo que ahora se ha empezado a notar porque, por ejemplo, el ejército israelí no estaba preparado para operar a este nivel durante tanto tiempo, ¿no? Y entonces los reservistas, por ejemplo, se están negando a ir. Ya empiezan a haber reservistas que no quieren ir por motivos perfectamente egoístas, que es no quiero ir la cuarta vez a la guerra en 2 años, ¿no? Pero bueno, esto crea un ambiente social y va creando un ambiente social. No sé, hay elecciones en noviembre. Vamos a ver si la sociedad israelí considera moderarse o radicalizarse. Esto es una gran cuestión. Dentro de esto, además de Gaza, en Cisjordania lo que ha pasado es que el último mes pasaron una ley que no la habían pasado desde los años 40 con respecto a la propiedad de la tierra, que crea un precedente para poder ocupar tierras en la zona controlada por la autoridad palestina, que hasta ahora no era posible. El reparto territorial ya se había comido muchísima parte de Palestina, pero ahora esta ley permite comprar tierras dentro de la zona de control de la autoridad palestina sin que la autoridad palestina pueda impedirlo. Entonces esto pone encima de la mesa no solo los asentamientos estos que hacen salvajes, que se ponen ahí en la punta de un monte y que le hacen la vida imposible a todo el pueblo, pues quemando los olivos, matando el ganado, etcétera, etcétera, quemando las casas, haciendo racias y tal, sino que de alguna manera lo legaliza, ¿no? Esto es un tema gravísimo que va a tener una consecuencia en Cisjordania a largo plazo muy grande y que, bueno, pues claro, no es Gaza, no son los 70.000 muertos, no son los 100.000 heridos, no es la guerra pero bueno, la última temporada en Cisjordania está siendo terrible, terrible y luego hay un proyecto aprovechando también estas leyes, hay un proyecto de una autopista directa de Jerusalén a Jordania que lo que haría sería cortar la poca continuidad que tiene la autoridad palestina, cortar la zona sur, que es Hebrón, Belén, etcétera, con la zona norte, que es Tulkarem, Jenin, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de esta manera serían ya tres lentejas aisladas. Por un lado, la zona norte de Cisjordania, la zona sur de Cisjordania y Gaza. Entonces, bueno, también es muy difícil de ver cuáles van a ser las repercusiones, pero bueno, tienen unas perspectivas horribles esto También han aprobado una ley que básicamente significa la aplicación de la pena de muerte sin petición de revisión a las personas acusadas de actos contra... Bueno, está formulada de una manera que prácticamente ningún israelí podría ser, digamos, acusado de ello, ¿no? Entonces está formulada de una manera la ley que prácticamente lo que está pensada y diseñada es para la ejecución de todos los palestinos que tengan delitos de sangre, sin petición de apelación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver también, porque todavía les quedan 6 meses de gobierno a Netanyahu y sobre todo a los ministros de extremísima derecha que tienen en el gobierno para proponer más leyes y tal. Solo por mencionar una cosa, en el proceso de paz que se ha acordado,
el paso siguiente es el desarmamento. El desarmamento, ¿no? Si no se produce un desarmamento, nosotros creemos y tememos que va a haber una ofensiva sobre Gaza otra vez. Si no se produce... Y esto no solo es responsabilidad de Hamás, que dice que no se quiere desarmar, o de las facciones que no se quieren desarmar, sino también de que el plan propuesto por Trump de verdad es un papel con una servilleta, con 4 puntos, y está resultando muy difícil de diseñar, de implementar, de aplicar, etcétera, etcétera, ¿no? Y por ahora la única fuerza militar que parecía que iba a estar aceptada por todos, que era el ejército indonesio, es un ejército muy potente, muy bien preparado para operaciones de paz, etcétera, etcétera, a raíz de todos los problemas que ha habido ahora con Irán, con Líbano y tal, ha dicho que no. O sea, era el mayor componente de las fuerzas, no de paz, pero las fuerzas que iban a depender de la Junta de Paz de Trump, era Indonesia, y Indonesia, que iba a aportar 8.000 soldados, me está diciendo que no. Entonces, bueno, esto se vuelve a revisar, porque los otros contingentes son Kosovo, Marruecos y no sé quién más. O sea, que no son, no voy a decir que no son ejércitos serios, pero no son gente que tenga capacidad y experiencia en temas de estos, en un sitio que es muy difícil. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias por poner a Gaza en el foco y para que no lo olvidemos. Yo creo que estamos ante un Estado israelita, un Estado genocida que está haciendo una limpieza étnica como nunca se ha podido ver, y la verdad es que a nivel internacional no vemos respuestas. Entonces yo pienso que la ciudadanía, y aquí en Euskal Herria, la verdad que se ve bastante actividad y bastante acciones a favor del pueblo palestino. Yo creo que una de las cosas que podríamos hacer, bueno, ahora hace poco ha partido una flotilla hacia Gaza que, bueno, seguramente no llegará, pero por lo menos tiene un papel simbólico de ponerlo en el candelero y estar en las noticias. Yo creo que aquí, por ejemplo, en el País Vasco, te quiero decir que también tenemos responsabilidades. Hace poco la Euroliga ha traído a Maccabi y a Hapoel y ha jugado en un pabellón de deportes que es de Diputación. La Diputación tiene competencia para decir aquí no se juega. Hay también, por ejemplo, está la CAP, que la CAP es una empresa que está haciendo un tranvía que va a partir los territorios palestinos en 2. Te quiero decir que aquí el Gobierno vasco también se puede implicar y hacer sanciones y prohibir esas cosas. Y luego está toda la ciudadanía que deberemos de empujar y estar ahí para obligar a los gobiernos, primero al Gobierno vasco, al Gobierno español, a la comunidad internacional y a Europa. Y luego otra cosa te quería preguntar, ya otra tontería, como Asociación de Médicos Sin Fronteras, yo la verdad es que, bueno, pues que soy socia, ¿no? Pero sí que tengo dudas cuando, por ejemplo, hay aportaciones pequeñas. ¿Cómo os pueden llegar? Porque te decir que con todo el bloqueo económico que hay de llegada de suministros y cosas de estas no pueden pasar, ¿no? ¿Vosotros a través de alguna cuenta corriente se puede hacer para que lleguen a los médicos palestinos? Porque claro, ahora los que quedan son los palestinos. Porque vosotros habéis tenido que salir los pobres hace poco, ¿no? Gracias. Sí, gracias. Dos cosas. Una, las iniciativas, y las responsabilidades pues caen donde caen y bueno, hay que, están bien. Yo, el valor, por ejemplo, el valor simbólico de la flotilla de Gaza lo tiene, evidentemente, obviamente. La vez anterior fueron 30 barcos, esta vez van a ir 100, pues está bien, no van a llegar ninguno. Como broma, cuando vino la anterior dentro, como broma un poco tétrica, pero no se puede pescar. O sea, el nivel de perversidad y retorcimiento de las medidas que aplican las autoridades israelíes sobre la población todo tiene una vuelta. Como los he explicado lo del agua, pues lo mismo. No se puede pescar. Entonces, si te asomas a la playa, ha habido mucho pesca de playa como las que
antes aquí en la costa, o sea, tirar el esto desde la playa y tal. Entonces vienen las patrulleras, disparan a la gente y se tienen que retirar, ¿no? Y evidentemente, como no hay gasolina, nadie tiene un motor, entonces los pocos pescadores que hay van con una tabla de estas de surf grande, de estas hinchables, o con una puerta para intentar pescar 4 sardinas que hay. Tal. Yo en 2 meses he comido una vez sardinas. Tuvieron que ir todas estas patrulleras tuvieron que ir a parar la flotilla, y esos 3 días, todo el mundo pudo pescar en Gaza. Entonces nosotros decíamos, bueno, por lo menos algo, además del simbolismo de que estos 3 días se han tenido que ir a por la flotilla y no han podido impedir a la gente pescar, ¿no? Y ese día comimos sardinas en Gaza. Sí. Yo no puedo evitar preguntarte, igual me dices que una bola mágica no tienes. ¿Cómo ves el futuro de Gaza a un medio plazo? Bueno, a medio plazo no sabría decir. Puedo decir a corto plazo las condiciones de vida y la situación humanitaria sigue siendo horripilante. No ha habido cambios. No ha habido cambios desde el alto el fuego. Ni han entrado los camiones que se prometían, ni ha entrado ¿cómo se dice?, las tiendas de campaña que se prometían, ni hay una reparación completa del sistema eléctrico, del sistema de internet, nada. Entonces, claro, para los palestinos es un alivio el alto el fuego, porque al final no te dejan, por lo menos te caen bombas, pero no te caen todos los días, ¿no? Los chavales han vuelto a la escuela, no pueden volver 6 horas, 8 horas, pero vuelven 1 hora al día. Los de infantil 1 hora y los de primaria 2 horas al día. Pues bueno, debajo de una palmera, pero bueno. O sea que hay cierta... Entonces, esa normalidad se podría recuperar si se aplicaran un mínimo las condiciones humanitarias que deberían de aplicarse, ¿no? Que dejaran de... Hay 18.500 personas esperando a poder ser operadas fuera de Gaza y dejan salir a 25 personas al día cuando está abierto. Imaginaros, o sea, al que le toque, o sea, ha habido miles de gente que se ha muerto esperando poder salir por una condición que realmente se puede curar en Egipto relativamente rápido, pero que ya no se puede curar en esto. Un cáncer no se puede curar en Gaza. ¿Cómo se dice? Un trauma complicado que hay que arreglarlo tampoco. O sea, está. Entonces, bueno, hay un montón de... Las condiciones de vida siguen siendo malísimas. El invierno ha sido el peor invierno de todos. Entonces, bueno, ahora viene el verano, que todo el mundo pues puede estar más en chancletas y en pantalón corto, pero primero, no mejoran las condiciones de vida. Segundo, no hay una especie de horizonte de esperanza para la gente, ¿no? La aplicación de los términos del acuerdo de paz va muy lento y no corresponden con la realidad de la vida, ¿no?, de la gente, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver si el paso 2 del desarmamento, 3, no sé qué y tal, porque claro, en cada uno hay un desacuerdo. Aquí hay un desacuerdo. Si pasa esto y termina habiendo unas fuerzas que van a hacer como de fuerza de policía que está entrenando los jordanos y los egipcios, los indonesios, no sé qué y tal, pues bueno, pues igual se da un paso para adelante. Pero es que el siguiente paso, por ejemplo, era lo que comentaba ayer, es ponerse de acuerdo en qué va a ser Gaza. En la reconstrucción. ¿Qué va a ser Gaza dentro de 5 años? ¿Sabes? Aparte de que durante estos 3 años, para construir cualquier cosa, la gente va a seguir viviendo debajo de una alfombra durante los próximos 3 años o 4 años, por lo menos. O sea, si no dejan entrar tiendas de campaña, si no dejan entrar módulos no dejan entrar containers, la gente va a seguir viviendo en las mismas condiciones durante los próximos años. No esto, ¿no? No, te preguntaba por el medio plazo porque también existe la posibilidad de que llegue un momento en el que puedan salir. Cuando se han producido conflictos armados, guerras, acordémonos de Siria, Afganistán, si al principio de la conversación, ¿no?, me decías, no es un lugar habitable, ¿hay alguna posibilidad de que las personas palestinas lleguen a Europa, por ejemplo, a solicitar asilo y protección internacional y los estados europeos hagan unos deberes en materia de acoger a personas refugiadas que no están haciendo en la acogida de otras personas? ¿O bueno, no ves la salida? Aquí las responsabilidades están repartidas. El primer
el primer país que no deja salir a los palestinos es Egipto, que es el único sitio por el que podrían salir los gazatíes. Por el ejército, por Egipto o por el mar. No pueden salir por otro sitio. Por el mar no pueden y por Egipto tampoco, ¿vale? Entonces esto, aquí hay responsabilidades repartidas entre todos. Yo no lo veo, no creo que va a pasar eso. Creo que Israel va a seguir conteniendo a la población palestina de esa manera. Igual, si hay una ofensiva nueva, igual les obligan a moverse a todos al este de la franja y encima, pues en vez de vivir debajo de una ruina, van a vivir debajo de nada. Porque bueno, pues la aplicación de las medidas que afectan a los civiles palestinos, ya te digo, parece que cada una está pensada con un nivel de retorcimiento tal que esto, ¿no? Las tiendas, por ejemplo, no entran, las tiendas de campaña no entran porque los palets para sostener las tiendas de campaña, que pesan bastante, en vez de ser solo de madera, tienen una esquina metálica para que no se descompongan. Esa esquina metálica está considerada doble uso civil y militar. Por consecuente, no entra ninguna tienda. Pero es que no entra una silla de ruedas. Una silla de ruedas está considerada doble uso civil y militar. Un ecógrafo es doble uso civil y militar. Es todo así, ¿no? Entonces, cada elemento, cada cosa, la comida, el tabaco, la energía, todo es así. Entonces, bueno, no veo una mejora de las condiciones de vida inmediatas y veo un proceso político que va a ser muy lento y muy tortuoso por ahora para que se normalice un poco la situación en Gaza, y viendo con lo que está pasando en Cisjordania, pues no se puede ser muy optimista, ¿no? No sé si hay más preguntas. Sí. Bueno, vemos que el futuro de Gaza, pues la verdad es que oyendo lo que nos contáis es muy complejo, pero hablando de futuro, a mí me viene siempre a la mente la población infantil, los niños, ¿no? Que ya hemos dicho que podrían empezar a volver, bueno, a ese colegio debajo de una palmera una hora. Hemos visto en las noticias también cómo miles de niños se quedaban huérfanos, niños también que perdían la vida por desnutrición. Vemos que el futuro es muy complejo en Gaza. ¿Hay alguna ayuda especial para niños, niñas que se han quedado huérfanos, niños que no tienen dónde estar, no tienen con quién estar? Es que la población adulta, pues es muy duro ver, ¿no? Los hospitales, esos 400 que llegan cada vez que hay un bombardeo, pero ¿y los niños? ¿Dónde se quedan cuando sus padres y sus madres, bueno, pues pierden la vida en un bombardeo o por un tiro? ¿Qué pasa con esos niños? Bueno, con nosotros y la mayoría de las organizaciones humanitarias y las organizaciones de base allí, evidentemente orientamos dentro de la propia población, orientamos la asistencia y los servicios a la parte más vulnerable de la población, y entre ellos están los niños, las mujeres lactantes y embarazadas, que en general son muy jóvenes y que ahora mismo encima pues hay un grado de desprotección porque normalmente la sociedad gazatí, con el sistema de familia extendida, digamos, protegería a esta parte más vulnerable de la población, ¿no? La gente mayor y tal. El problema ahora es que bueno, estamos hablando de 60 personas en un apartamento de 100 metros cuadrados cuando hay, ¿no sabes? Estamos hablando de gente viviendo, 20, 30 personas viviendo debajo de una tienda de campaña de 10, 20 metros cuadrados, 30 metros cuadrados. Entonces hay un montón de problemas de convivencia, un montón de problemas de violencia de género, un montón de abusos, etcétera, etcétera. Bueno, la broma que se hace, ¿no? El invitado en casa después de 3 días huele, ¿no? Pues imaginaros esto, pero cuando estás, por mucho que te quieras, después de estar 2 años compartiendo una tienda de campaña,
sin poder lavar la ropa, sin poder dormir, recogiendo todos los días el colchón porque si no te va a mojar, etcétera, etcétera. Pues bueno. Entonces, nosotros, la mayoría de los servicios de asistencia especializada que tenemos es para la mujer y el niño, ¿no? Entonces, apoyamos los servicios de neonatología y de maternidad de los dos hospitales más grandes y orientamos muchísima de la atención médica a los chavales, a los críos. Los críos, pues no sé cómo van a salir. O sea, al final, estar sin colegio, sin comer bien, 3 años sin comer bien, en la época de crecimiento. Ya lo hemos visto esto, no se ve ahora, se ve dentro de 10 años cuando la gente empieza a tener 1000 problemas en la adolescencia, psicológicos, de alimentación, de crecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Ya lo hemos visto en otros lugares y esto les va a pasar a los palestinos y está muy difícil para poder manejarlo con los gazatíes. Yo creo que una parte importantísima de la ayuda va dirigida al espectro de la madre y el niño, pero bueno, sí, va a haber, no hay soluciones fáciles para nada esto, ¿no? Es una población atrapada sin solución por ahora. Bai, bueno, lehenik eta behin eskerrik asko, Aitor. Yo quería preguntar lo que muchas fuentes mencionan, ¿no? Que es uno de los contextos donde más personas trabajadoras humanitarias han sido asesinadas. ¿Qué tipo de medidas puede tomar una organización como MSF para proteger mínimamente, ¿no? a las personas trabajadoras, tanto locales como las que vienen de diferentes países? Y luego también quería preguntarte, este genocidio, sobre todo Francesca Albanese, ¿no? Decía que, además de analizar el genocidio y todas las consecuencias, que marca un punto de inflexión en el contexto internacional, ¿no? Por todas las vulneraciones que ha habido, ¿no? El bombardeo sistemático a hospitales, por ejemplo. No sé si eso ha sido algo que habéis visto en otros contextos o es algo que se ha vivido sobre todo en el contexto de Gaza. Te contesto la segunda primero. Sí lo vemos en otros lugares. Lo que pasa es que en Gaza es especialmente sangrante precisamente porque es una población atrapada. Es que tú no tienes dónde ir. No hay dónde ir. Entonces, claro, a la mañana siguiente va a amanecer otra vez, te van a bombardear otra vez, etcétera, etcétera. No puedes irte a ningún lado. Entonces, esto es la situación especialmente difícil de Gaza, ¿no? La barbaridad de la falta de respeto a los hospitales, a los civiles y tal, está pasando en todos lugares. Yo creo que ha pasado siempre. Lo que pasa es que cada vez, que como sociedad también, cada vez que pasa, pues nos echamos las manos en la cabeza. Pero Sudán ha sido una barbaridad. O sea, porque claro, estamos hablando de Gaza, pero en Sudán, 2 ciudades completas, Samsam, que era un campo de refugiados que yo vi montar en el año 2004 y que en el 2024 tenía 500.000 habitantes, no existe. Y Al-Fashir, que tenía medio millón de habitantes, no existe. O sea, estamos hablando de gente que tienen que llegar a algún lado y no han llegado. O sea, no están en el desierto, no estamos hablando de un sitio, no sabes, Congo, que está lleno de árboles y no ves a la gente. No, esto es un desierto. O sea, decenas de miles de muertos y no. Estamos hablando de sitios en los que no aparecen nunca en los medios de aquí. Birmania, Myanmar, o sea, Siria, lo que ha pasado en Ucrania. O sea, lo que ha pasado en Ucrania, evidentemente en Ucrania sobre todo ha sido más afectadas los militares, no tanto los civiles, en el sentido de la violencia, pero bueno, o sea, la destrucción completa de una sociedad, de un país y tal. Entonces, esta dinámica está instalada desde hace muchísimo tiempo. Se empezó a articular ideológicamente con el problema del 11 de septiembre, con los ataques del 11 de septiembre, y a raíz de ahí, o sea, estamos hablando ya hace 20 años, que se empezó a articular por parte de muchísimos países el no respeto, el ignorar sistemáticamente el derecho internacional humanitario, que es la que protege a la población civil y a los trabajadores humanitarios y a los trabajadores médicos, ¿no?
Una vez dicho esto, en Gaza, paradójicamente, nuestra única capacidad es informar a los israelíes dónde estamos. Entonces damos las coordenadas GPS de nuestros hospitales, de los lugares donde va a estar el personal, etcétera, etcétera. En su momento estábamos comunicando cada movimiento de cada coche, etcétera, etcétera, para que por lo menos no haya la excusa de decir que no supieran. Pero quitando eso y quitando, pues bueno, las medidas, no hay muchas más medidas. O sea, es lo que... al final nuestros compañeros, los 15 compañeros se han muerto, asesinados, y todos han sido en su condición de civiles palestinos. O sea, no han matado a ninguno de nuestros compañeros dentro de una... Aunque sí ha habido ataques a nuestros hospitales, a nuestros centros de salud, pero los 15 han muerto en su condición de civiles en la calle. O sea, los últimos fueron 3 compañeros que estaban esperando el autobús lo ponemos nosotros para recoger a la gente porque no hay servicio público, y estaban esperando al autobús en una parada de autobús, y los israelíes tiraron a alguien a 20 metros y les afectó a nuestros compañeros. O sea, y así una y otra, y otro intentando conseguir comida con los camiones, y el otro no sé qué, y el otro no sé cuántos, ¿no? Entonces, bueno, pero han sido 1000 y pico, o sea, entre una cosa y otra, en los del Ministerio de Salud, los hospitales, o sea, es una cosa. Entonces, podemos hacer muy limitado, o sea, nosotros identificarnos, dar la localización para evitar que pretendan decir que no sabían que estábamos o lo que fuera, y bueno, poco más, muy poquito más, o sea que ahí están. Bueno, yo creo que yo creo que ya vamos a dar por cerrada la charla. Toca dar las gracias. Gracias al ser. Sí. Déjame decir una cosa. Yo sé, en estas charlas la gente se va con la cara para abajo pero yo cuento lo que he visto, ¿vale? Entonces, y lo que pienso de que la trayectoria es negativa todavía y pesimista, ¿vale? Una vez dicho esto, creo que hay que seguir haciendo cosas y hay que seguir intentando que esto no pase, pero evidentemente la fotografía que os puedo dar no es positiva, porque no es positiva, y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? De acuerdo. Retomo el agradecimiento. Decía, gracias al Servicio de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Gasteiz por organizar estas jornadas. Gracias a ustedes por haber venido, y gracias a Aitor por haber recordado Myanmar, Sudán, Siria, y por haber recordado justo en esta última frase que hay que seguir haciendo cosas, porque en realidad sigue siendo una manera de seguir tocando el violín. Muchísimas gracias, eskerrik asko.